Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Domingo: hacer la voluntad de Dios siguiendo la dirección del Espíritu. Leer con oración. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. Ayer vimos la importancia de invocar el nombre del Señor para no realizar su obra de manera independiente. Recordemos que un ministro del Nuevo Pacto no ejecuta lo que desea, sino aquello que está en el corazón de Dios. Y cuando clamamos el nombre del Señor, Él nos revela su voluntad. Jeremías 33:13. El libro de los Hechos nos muestra que Pablo y Silas tenían una programación. Ellos deseaban predicar el Evangelio en determinadas regiones, pero el Espíritu se los impidió, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 16 del 6 al 7. Pablo y Silas no insistieron en seguir su propia agenda, sino que fueron obedientes al Espíritu. Con ese ejemplo, no queremos decir que haremos la obra del Señor de manera improvisada. Por el contrario, actuaremos con planificación y oraremos para que Dios conduzca todas las cosas. De esa manera, si en un determinado momento el Espíritu cambia la dirección, obedeceremos. Eso es ser un ministro del Nuevo Pacto. Prosiguiendo con la lectura del libro de los Hechos y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. 16 del 8 al 10. Al leer esos pasajes, podemos preguntarnos: ¿pero el Espíritu Santo impidió que se predicara la palabra? En realidad, el Espíritu quería que Pablo y Silas predicaran el Evangelio, pero no en Asia, sino en Europa. Estimado lector, el secreto de ser un ministro del Nuevo Pacto es reconocer que el ministerio es de Dios. Consecuentemente, Él determina cómo debe ser ejecutado. Eso es hacer la voluntad del Señor. Ahora veamos algunos versículos del libro de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. 10 del 1 al 3. La ley era una simple sombra de los bienes venideros, tanto que si los sacrificios del Antiguo Testamento hubiesen tenido eficacia, habría bastado ofrecerlos una sola vez. Sin embargo, todos los años los oferentes presentaban sacrificios en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el incienso y la sangre para hacer expiación por el pueblo. El texto prosigue diciendo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 4. Hermanos, Dios estaba cansado de los holocaustos y las ofrendas por el pecado, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 10 del 5 al 6. Dios deseaba un sacrificio vivo. Romanos 12:1. En este versículo, Pablo nos ruega que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para hacer la voluntad de Dios. Versículo 2. Y Jesús, el primer ministro del Nuevo Pacto, realizó la voluntad del Padre al ser ofrecido de una vez y para siempre, quitando nuestros pecados. Él hizo muchas obras, pero la verdadera razón por la cual vino a la tierra fue hacer la voluntad de Dios. Esta fue su oración. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17. Y para mostrar la importancia de esto, el mismo texto es repetido en los versículos siguientes, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Versículo 8 a 9. Estimado lector, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted, para su vida personal, en la iglesia, en el trabajo, en su ciudad? Dios nos habla estas palabras no solo para que realicemos obras exteriores, sino para constituirnos como ministros del nuevo pacto, que llevan a cabo el deseo de su corazón. Eso es lo que le agrada. Por tanto, reserve un tiempo para orar diciendo, oh Dios, hoy estoy aquí para hacer tu voluntad. Humildemente me postro delante de ti. Señor, tú me llamaste para participar de tu grandiosa obra. Aunque me siente incapaz e indigno, tú me consideraste fiel y me llamaste para el ministerio. Pero Señor, no quiero hacer muchas obras cumpliendo mi programa. Quiero hacer aquello que te agrada. Deseo ser un verdadero ministro del nuevo pacto, así como tú lo fuiste. Señor, quiero ser alguien que en esta tierra cumpla tu voluntad como es hecha en los cielos. Amén. Querido lector, al orar así todos los días, Dios tendrá un camino en su vida y en la iglesia. Ciertamente usted hará muchas cosas, pero siempre tendrá en vista la voluntad de Dios. Este camino estrecho es el que nos llevará a la gloria. Alabado sea el Señor.